Muy buenas tardes, estimadas alumnas y estimados alumnos de los cursos de Introducción a la Ética y del curso también que se llama Bioética y que se sirve en la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud del campus San Pedro Claver SJ de la Verapaz de la Universidad de Rafael Andívar. Ustedes ya me conocen porque he estado con ustedes en el aula, pero no está de más presentarme. Mi nombre es Juan José Guerrero Pérez, soy médico y cirujano y también soy maestro en educación universitaria con énfasis en investigación. En esta oportunidad se me ha pedido por parte de la señora docente, la licenciada Ileana Garnica Vanegas, servir presentar a ustedes esta conferencia que se llama La ética médica en una situación de crisis. Esta vez va a ser muy diferente a como ustedes me han escuchado decir mis discursos. Casi siempre los fundamento en muchos autores, en tratadistas y hago acopio de ejemplos según el tema que se esté tratando. Pero en esta ocasión vamos a utilizar justamente los ejemplos en relación a los contextos que estamos viviendo ante esta epidemia de coronavirus, a la cual se le ha llamado COVID-19 y que empezó en una región de China y ahora la tenemos en el corazón de Guatemala. En primer lugar, quiero referirme a el contexto histórico de las epidemias que nos han llegado aquí a la Verapaz. Y no lo voy a hacer, repito, citando a historiadores, sino contándoles lo que a mí me sucedió. La primera fue en 1969. Yo tenía entonces 15 años y estudiaba el tercer año del ciclo básico en el Instituto Normal Mixto del Norte, hoy llamado Emilio Rosales Ponce. En aquella ocasión comenzó la población a presentar crisis de diarrea y 8 días después de que se presentaron los primeros casos en forma masiva, aquella diarrea se tornó sanguinolenta. Y recuerdo que en mi casa uno de los dos afectados fui yo. Se llamó al médico y el médico me recetó un medicamento contra las amebas. Nos explicó que había una epidemia de amebiasis y que aquel medicamento nos iba a servir a mí y a la otra persona que estaba enferma. No mejoramos. Por el contrario, los efectos secundarios del medicamento nos hizo más daño. Y poco tiempo después comenzamos a saber que muchas personas estaban falleciendo. Yo vivía en la calle que va hacia el Cementerio General de Cobán y por mi casa tenían que pasar obligatoriamente todos los fallecidos. Y aquello fue terrible. La persona que estaba enferma y yo, pues gracias a Dios, sanamos. Terminamos el tiempo del medicamento que nos dejó el médico. No mejoramos por el medicamento, pero sanamos. Nos cuidamos, sí, bajo indicación médica de mantenernos bien hidratados, los alimentos adecuados. Y bueno, estos cuidados nos permitieron estar mejor. Pero sí fue terrible la mortandad que hubo en Cubán, que quedó subregistrada. Quedó subregistrada. Pasaron muchos años y no fue sino hasta 1974 y 1975, cuando yo estaba en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuando me enteré que aquella epidemia había sido una tremenda equivocación en cuanto al diagnóstico. No se trató
de amibiasis, sino se trató de shigelosis. Pero no era una shigelosis común y corriente. Se trataba del letal bacilo 1 de Shiga. Y afortunadamente, como ustedes lo sabrán, quienes ya estudiaron shigelosis, esta enfermedad es autolimitante. Ella misma comienza, alcanza su punto máximo y termina, pero en el ínterin puede matar. Para no hacer larga la historia, dejó como cauda en Guatemala 20.000 fallecidos, promedio, un promedio de 20.000 fallecidos que sí quedaron registrados. Años más tarde, en mi primer día de práctica de cirugía, me tocó sobrellevar el terremoto de San Gilberto, 4 de febrero de 1976. No sabía ni amarrarme los zapatos, mucho menos hacer una sutura adecuada, y me tomó en el primer día en el Hospital Roosevelt, vestido de blanco, con un estetoscopio al cuello, y la gente que llegaba me consideraba médico. De esto vamos a hablar más adelante, porque prácticamente en esa ocasión estábamos ante una situación de desastre. Y así, en el transcurso de mi quehacer médico, tuve la oportunidad de pasar 3 epidemias más, ahora ya como médico. La última, la de Zika, el año 2014, y la anterior, que fue mucho más letal, la de la gripe AH1N1, que no se manejó adecuadamente en Guatemala y que provocó muchas muertes y hubo muchos casos subregistrados. Bien, esa plática se llama la ética médica en una situación de crisis. Y debo empezar diciéndoles que una vez ustedes se ponen una bata o cargan un estetoscopio en el cuello, la gente los ve como médicos. No hace distinción entre estudiantes de medicina y médicos. Por eso hay que estar imbuido en cuanto al qué hacer y cómo actuar desde que se está en una escuela de medicina. Veamos lo que se determina como las 3 categorías éticas. Hay 3 categorías éticas que todo estudiante de medicina y todo médico debe tener siempre presente. La primera categoría es atinente a la persona. Yo, como estudiante de medicina, yo como médico, yo como enfermera, yo como enfermero, yo como prestador de servicios de salud. La segunda, y la más importante, el paciente. El paciente que necesita de nosotros. El paciente que precisa de nosotros, no necesariamente para ser curado, pero sí necesita de nosotros para ser consolado y para ser aliviado. Mi maestro de cirugía pediátrica nos recordaba siempre, casi mensualmente, recuérdense, 90% de la tarea del médico es consolar, un 5% aliviar y otro 5% curar. Entonces, el paciente es de estas 3 categorías éticas la más importante. Y también hay una muy importante, que es la sociedad a la que nos debemos y la sociedad donde está el paciente y donde está el médico. No existe una clasificación en los tratados de ética, pero si a mí me tocara priorizar, yo diría, en primer lugar está el paciente, en segundo lugar la sociedad y en tercer lugar la persona que presta los servicios. Hoy estamos ante una situación de calamidad pública y yo creo que estamos ante una situación de desastre. La Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara al definir qué es un desastre
Y no solo la Organización Mundial de la Salud, sino otras instituciones han hecho definiciones más o menos cercanas, pero que en algo están de acuerdo, en algo tienen en común. Y es que se define como desastre aquella situación que pone en riesgo gravemente la salud de una sociedad, de una población, de una nación, de un Estado, pero donde ese Estado, esa sociedad, ese pueblo y esa nación no tienen la capacidad para responder y solucionar el impacto y las consecuencias que conlleva ese desastre, que puede ser un fenómeno natural o un fenómeno provocado por el hombre. De tal manera que cuando hablamos de desastre, obligatoriamente estamos hablando de que el Estado necesita de otras instituciones y otras categorías y otros países, en este caso, para recibir ayuda y sacar adelante a la población con el menos daño posible. Por eso es que se habla mucho no de solución en caso de desastre, sino de mitigación. Mitigación del impacto y mitigación de las consecuencias. En este sentido, volviendo a las categorías éticas, vamos primero qué hacer ante un desastre cuando yo soy un prestador de servicios de salud. La primera regla de la medicina dice primo non nocere. Está en latín. Quiere decir primero no hagas daño. ¿Y cómo puedo hacer daño yo, prestador de servicios de salud, ante una situación de desastre? En primer lugar, si desconozco de qué se trata el desastre. Hoy es inaceptable que haya un estudiante de medicina, no importa que sea de primer semestre, no es aceptable que haya un médico, aunque no sea epidemiólogo, salubrista o infectólogo, que no sepa de qué se trata del coronavirus que está atingiendo fuertemente a Guatemala y al mundo entero. Por eso, como primera tarea, yo les pido, por favor, estudien en páginas serias, en revistas y publicaciones indexadas, de qué se trata este coronavirus, que afortunadamente en Guatemala parece ser que no está siendo tan letal. En el momento en que estoy haciendo esta grabación van alrededor de 20 o 22 casos, con uno solo fallecido. Y esto pues es muy lamentable, el fallecimiento, pero si se mantiene esta tendencia, aunque hayan subregistros, yo diría que estamos ante una situación bastante halagadora y bastante esperanzadora. Entonces la persona debe de saber, debe conocer, porque le va a permitir no cometer errores por falta de conocimiento. Y esos errores por falta de conocimiento lo pueden alcanzar a él. Lo pueden alcanzar a él. Si yo no cumplo con las normativas que exige la epidemia, de acuerdo a su comportamiento, una de las siguientes víctimas, pues voy a ser yo. Si no sé, si no estudio, si desconozco. Luego, tenemos al paciente, el más importante. Miren, amigas y amigos, el paciente necesita, en primer lugar, ser tratado con dignidad y con respeto, aunque no tengamos los insumos necesarios para tratarlo adecuadamente desde el enfoque médico. ¿A qué me refiero con ello? Ustedes han visto en las redes sociales y en la prensa cómo cuando se dice hay la posibilidad de un caso en tal parte, luego saltan algunos
activistas de las redes sociales que dicen quémenlo, hay que lincharlo, hay que matarlo, hay que acabar con él. Cuidado con eso. Se trata de un ser humano. El paciente debe ser tratado con respeto y con dignidad. Luego, también es importante proteger su privacidad. Fue muy penoso y ustedes vieron que el Ministerio de Salud Pública salió disculpándose y mis respetos por ello, cuando alguien filtró una lista de nombres de pacientes que estaban en cuarentena. Esto nunca se debe de hacer, jamás se debe de hacer. La privacidad del paciente se debe proteger. Ahora bien, ¿hasta dónde? La privacidad debe protegerse, pero también debe protegerse a la sociedad. De tal manera que si tenemos una epidemia de X o Y enfermedad y yo descubro que un amigo o una amiga o un familiar, así sea mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija o mi hermana o mi hermano, tienen esa enfermedad, yo tengo la obligación de convencerlo y reportar o que reporte su situación a los servicios de salud. ¿Para qué? Para seguir los procedimientos de la cuarentena, para seguir la cadena epidemiológica y evitar un mal mayor. Aquí partimos de un principio ético que es el principio del mal menor. Ante dos males, ¿por cuál tengo que escoger? Pues por el mal menor, el que menos impacte y el que me permita mitigar ese impacto en una sociedad que está siendo necesitada de una adecuada dirección. También, en cuanto la sociedad respecta, es importantísimo que nosotros, prestadores de servicios de salud, estemos al corriente de cómo se está comportando la epidemia, estemos sabidos de la microbiología, estemos sabidos de las terapéuticas para poder dar un plan educacional adecuado. Es terrible cómo ha salido en las redes sociales supuestos remedios caseros y no caseros que dicen van a curar los casos que están siendo afectados por el coronavirus. Han mencionado a la cloroquina, han mencionado a la acitromicina y otros medicamentos de los cuales posiblemente dentro de algunos años y mejorando su molécula puedan servir, pero hoy por hoy no servirían para curar estos casos y sus efectos secundarios solo pondrían en más riesgo al paciente que ya está en peligro. Así pues, el sigilo se vuelve relativo en cuanto a dar a conocer a las autoridades de salud quién está siendo afectado. Pero tiene que tener mucho sigilo y mucha discreción en el actuar y hacer personal. Y tener mucha certeza y mucha asertividad cuando una persona dispone a aconsejar, acompañar y dar a conocer a las personas de qué se trata esto que nos está afectando. ¿Qué podemos inferir para ustedes que son estudiantes de primero, segundo, tercer grado? Miren, cuando ustedes finalicen el sexto semestre de la carrera, van a pasar por un acto muy solemne, muy importante y muy trascendente, que es la imposición de la bata al estudiante de medicina que el siguiente año, ya en cuarto, pasa a hacer su práctica hospitalaria y cuando también hacen su primer juramento, que es como el preludio del juramento hipocrático.
se llama juramento del estudiante de medicina. Ahora les dejo la segunda tarea. Primero tienen que ir a estudiar qué es el coronavirus y estudiar cómo se ha comportado la epidemia. La segunda tarea que les dejo es: busquen a sus compañeros que están en cuarto, quinto y sexto y pídanles que les preste, que les den una copia de el juramento del estudiante de medicina, para que ustedes lo lean, se imbuyan de él, lo encarnen y lo pongan en práctica. Porque en este momento, díganme si no, aunque sean de primer semestre, aunque sean de segundo semestre, ante el temor que se está generando por este impacto que está teniendo la epidemia de coronavirus en Guatemala, les preguntan: ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué me aconsejas? ¿Qué debo de hacer? ¿Es cierto que me debo de quedar en casa? ¿O es cierto que no es cierto? ¿Y ustedes qué pueden hacer en este momento? Jovencitas y jovencitos, dar planes educacionales, porque por el nivel que tienen no están capacitados para ir a servir a un hospital. En este momento, miren, hay como 3 escenarios de desinformación. Y ahí es donde yo les pido la participación a ustedes, estudiantes de introducción a la ética y estudiantes de introducción, no de instrucción, sino estudiantes de bioética. Les digo, hay 3 escenarios de desinformación. En un extremo están los alarmistas, están los catastróficos, los que gritan casi siempre desde distorsionadas posiciones religiosas que el mundo se acabó, que ya mañana no existimos y que el hoy no tiene futuro. En el otro lado están los negacionistas, los que dicen, por temor quizás a enfrentar la realidad: no, esto no es cierto, esto es una cuestión del gobierno para tenernos atados, esto es una mentira, a saber quién está saliendo ganancioso con esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y en medio están quedando aquellas personas que son creadoras de bulos, de fake news, o sea, falsedades infundadas, pero que se reproducen vertiginosamente en las redes sociales y que casi siempre tienen un fin perverso. Ese es el espectro que tenemos en este momento. Y es ahí donde yo les pido, como director del campus donde ustedes están estudiando, que le hagan frente a la epidemia. No les estoy pidiendo que salgan a ponerse en riesgo, porque ustedes no están en este momento en condiciones de atender pacientes, pero sí están en condiciones de orientar a la población. Yo les pido de todo corazón que hagan frente a la epidemia desde esa posición bastante cómoda de su casa. Informar asertivamente y acertadamente a la gente de qué está sucediendo y qué podemos esperar. Para ello, asesórense. No lean cualquier página de las redes sociales. A ustedes ya se les enseñó cómo entrar a las bibliotecas virtuales. Pero también tienen dentro de sus profesores a los mejores epidemiólogos de la región. Tenemos excelentes clínicos, microbiólogos, infectólogos. Entonces pregúntenle a sus profesores, llámenlos a nosotros, llamen a nuestras compañeras y compañeros profesores que están en las carreras de enfermería, en las carreras de medicina, y pregunten qué decir o qué hacer ante una duda que les plantee. No respondan a la carrera, no respondan con lo primero que les salga a la cabeza, porque se puede cometer un error garrafal. Finalmente, quiero plantearles, volvamos al tema central, que es la ética médica ante una situación de crisis. Miren, el lunes pasado se publicó un artículo mío en Plaza Pública,
Plaza Pública es el periódico digital oficial de la universidad. Yo soy columnista en Plaza Pública. Mi columna se llama Altazor. Llevo cerca de 420 artículos escritos ininterrumpidamente. Y mi último artículo se llama En época de crisis, mucho hace el que poco estorba. Les quiero dejar como tercera indicación, hablemos de indicaciones, que se aprendan esto, por favor. En época de crisis, mucho hace el que poco estorba. Estorban los falsarios. Estorban los que dicen que ya el mundo se va a acabar. Estorban los que se ponen a criticar a diestra y siniestra sin saber que están criticando. Estorban los que aconsejan contravenir las normas de salud. Yo les pido de todo corazón que lean las indicaciones que ha dado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El Ministerio está trabajando bastante bien. Que lean también lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud y que no sigan fuentes dudosas ni intenciones dudosas si ustedes no tienen la certeza absoluta de la fuente de información científica de esa información. Por último, quiero pedirles algo muy especial. Quédense en su casa y protejan a sus mayores. Pero también protéjanse a ustedes mismos. En el artículo que yo les sugiero que lo busquen en Google, en época de crisis mucho hace el poco estorba, Plaza Pública, Juan José Guerrero. En este artículo yo explicito que en Guatemala todavía no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la epidemia. Bueno, esto fue hace 72 horas. Ahora sí ya estamos viendo un derrotero. Ya tenemos una tendencia estadística. Pero hace 72 horas, hace 96 horas no la teníamos. Y hay algo muy especial. Fíjense que en Europa las franjas etarias más golpeadas son las personas de tercera y cuarta edad. En Guatemala no. En Guatemala la franja más golpeada está siendo, hasta hoy, personas entre 30 y 40 años y la media exacta es 35 años. Esto no quiere decir que descuidamos a los otros extremos, pero pongámosle mucha atención al comportamiento estadístico de la curva epidemiológica. Pongámosle mucha atención a las franjas etarias que están siendo golpeadas y en nuestra casa hagamos nuestro propio protocolo de mitigación. Les voy a poner un ejemplo. Si a su casa llega la prensa física, los periódicos, miren, los periódicos pasaron por un montón de manos, por muchas manos. Quien imprimió, quien los empaló, quien los repartió. No tengan estos ejemplares sobre la mesa donde preparan los alimentos o en el comedor. Hagan ustedes su propio protocolo de mitigación en casa, porque de lo contrario van a ser candiles de la calle y oscuridad de su casa. Su entorno, su metro cuadrado es el que deben de proteger. Y en el centro de ese metro cuadrado están ustedes. Espero que esta pequeña, no la vamos a llamar conferencia, realmente es una charla en orden a lo que estamos sufriendo hoy, les sirva a ustedes, a sus familias y a la sociedad. Y ojo, hagan un diario, escriban su propio diario, porque otra epidemia de estas no la vamos a vivir. Posiblemente tengamos peores o tengamos otras que no vayan a ser tan peores, pero otras sí no la vamos a tener. Y entonces, por favor, dejen escrita su propia historia, sus propias historias y vayan haciendo acúmulo de su propia experiencia. Muchas gracias.